cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia y encabezado por Pablo Picasso en 1881 y 1973, Georges Braque en 1882 y 1963, Jan Messinger en 1883 y 1956, Albert Gleizes en 1881 y 1953, Robert Delaunay en 1885 y 1941 y Juan Gris en 1887 y 1927. Características generales. Primero, deformación de la realidad que se descompone geométricamente para ser recreada libremente. Segundo, representación simultánea de los objetos. Tercero, perspectiva de los objetos diferentes y superposición de unas partes en otras. Cuarto, ausencia de profundidad. Quinto, austeridad cromática. ¿De dónde surge el cubismo? Picasso y Braque iniciaron el cubismo, incluyeron su experiencia visual un nuevo código, ajeno a nuestra cultura. Se trataba del arte tribal procedente de África Negra y de Oceanía. A través de él, los artistas occidentales se replantearán la representación de la figura humana, del espacio y, en definitiva, en todo cuanto mereciera la atención de ser representado. Origen del término cubismo. Louis Vauxelles habló de cubos en su comentario acerca de la exposición de Braque en la Galería de Kahnweiler en noviembre de 1908. Vauxelles también habla de bizarrerías cúbicas, expresión de la que deriva el nombre del estilo. Después se refirió a algunos de los pintores de los Independents de 1910 que trabajan bajo la influencia de Cézanne como geómetras ignorantes, que reproducen el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos. Se dice que Matisse también habló de petits cubes. La pintura dejará de ser un reflejo de la realidad. ¿Cómo podemos definir el cubismo? El cubismo es una titánica reflexión intelectual y visual sobre la forma. Mediante un ejercicio intelectual, el artista reduce las formas de la naturaleza a pura geometría, presentando simultáneamente al espectador el objeto bajo diversos puntos de vista. Pese al aspecto de algunos cuadros cubistas, la forma siempre fue respetada, no cruzando nunca el umbral de abstracto. La simplificación de las formas iniciadas por Cézanne fue llevada hasta sus extremos. Etapas más importantes del cubismo. Cubismo analítico. El cubismo analítico se caracteriza por la descomposición de sus formas en múltiples partes, todas ellas geométricas. El más puro y más difícil de comprender. Entre las obras más importantes en esta etapa del cubismo se encuentra el retrato de Kahnweiler. Cubismo sintético. El cubismo sintético se caracteriza por potenciar las partes más significativas de la figura, reduciéndolas a sus formas geométricas más puras. Es más simple. Se introduce el collage. Las obras destacables son guitarra y mandolina. Las características de un nuevo lenguaje. Primero, perspectiva múltiple. Viene dada por el estudio de cada plano en su autonomía. Se rompe con la perspectiva monofocal albertaniana. La pintura se ha liberado del yugo de la tradición visión monocular. Se multiplican los ángulos de visión del mismo objetivo. Así se ofrece una visión compleja del mismo ante que se puede presentar al mismo tiempo de cara, de perfil o desde cualquier otro ángulo significativo. Los objetos o personajes son representados tal y como se les imagina, dentro de ellos representando simultáneamente sus distintos aspectos e imaginando sus funciones. Segundo,
Desaparición de degradaciones de sombra y luz. Esto viene dado por la descomposición del volumen. Tercero, color, tono local. El color no aporta indicaciones suplementarias. Por lo general se aplicaba por pequeños toques. Esto se ha dado en llamar color passepartout, apto para todos los objetos, pero que no consiste en el verdadero color de ninguno de ellos. Cuarto, geometrismo. Las formas geométricas invaden las formas observadas en la naturaleza. Son traducidas en cilindros, conos, esferas y cubos. La retina capta las formas y la mente del pintor las simplifica. Cézanne ya redujo sus composiciones a las formas geométricas, por eso ejercerá tanta influencia en el cubismo. Base filosófica. Las aportaciones filosóficas de Bergson son muy importantes para el cubismo. Él afirma que el observador acumula en su memoria una gran información sobre un objeto del mundo visual externo. Esta es una experiencia que constituye la base intelectual. Los pintores cubistas vuelcan esta experiencia distorsionando y superponiendo paisajes. No se trata de reflejar la realidad misma, sino la idea de realidad que posee el artista. De la realidad para proceder después a su destrucción. Resultaba un conjunto de planos indescifrables, lo que es en definitiva la obra cubista. Segundo, hacia 1910 y 1911 se define el llamado cubismo analítico, el más crítico de todos, donde forma y fondo se entremezclan, se confunden. Tercero, en este periodo del cubismo, el conocido como analítico, el sujeto del cuadro se estructura geométricamente a la manera de Cézanne. El problema de la modulación se resuelve más que con el color, con la luz y la sombra. Esta exclusión del color dio a las obras cubistas de Picasso y Brecht del periodo analítico de 1909 un aspecto escultórico que confluye con las esculturas realizadas por Picasso en esos mismos años. Cuarto, fase hermética. Para paliar la confusión y la difícil lectura de las obras analíticas, Picasso y Brecht empiezan a dejar pistas en sus obras. Se empiezan a introducir detalles figurativos y esquemáticos para estimular la comprensión. Por ejemplo, las cuerdas o clavijas ayudan a identificar la posible existencia de un instrumento musical. En esta etapa, también se hizo habitual la imitación realista de caracteres de imprenta, letras o cifras, que lleva a la comprensión de que nos hallamos ante la presencia de un periódico, de una etiqueta de botella o de un sobre. Se empieza a imitar la madera o el mármol para surgir, por ejemplo, un violín. Quinto, Brecht le aportó un enfoque más poético, creando para el cubismo un nuevo concepto del espacio pictórico, en el que las figuras de Picasso fueron el complemento perfecto. Sexto, fase sintética, el collage como paso previo a la escultura. En esta fase se dio un nuevo paso, ya no hay razón para imitar minuciosamente una etiqueta o un sobre, sino que se toma un ejemplar real y se pega. Es la técnica del papier-collé inventada por Picasso y Brecht. Se podían pegar papeles en otro tipo de material como estera, hule, etc. En el momento en que se incorporan los materiales cotidianos, se da un paso más. Asistimos al nacimiento del collage. Séptimo, Picasso el inventor del collage. Incorporación a la superficie del cuadro de materiales no pictóricos, recogidos del entorno cotidiano. Y Brecht del papier-collé. Aplicación de tiras de papel a la superficie de la pintura. El objeto ya no aparece enhembrado en el cubismo sintético, sino reconstruido en su fisonomía esencial, con todas o algunas de sus partes vistas por sus lados. Octavo, Picasso abordó la forma cubista en términos tridimensionales, partiendo de la escultura africana e ibérica. Principales autores del cubismo: Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973.
Las señoritas de Avignon anuncian su producción cubista, donde rompe con todas las normas tradicionales de la pintura figurativa, fragmentando la perspectiva en volúmenes cuadrados y angulosos. El título se refiere a un burdel barcelonés situado en una calle con el mismo nombre. Vemos el influjo de Cézanne, el arte ibérico y de la escultura negra. Las mujeres que aparecen desnudas tienen desfigurados sus rostros, algunas de ellas recuerdan las máscaras africanas. Con los presupuestos del cubismo analítico realiza Desnudo con toalla, La fábrica de Horta de Ebro y el retrato de Ambrosio Vollard. En Naturaleza muerta con silla de rejilla, guitarra y en Naturaleza muerta introduce el collage. A partir de 1915 dirigirá su atención hacia otros campos de investigación e irá definiéndose su eclecticismo, reelaborando experiencias anteriores con gran libertad, como el surrealismo y el expresionismo. Georges Braque, 1882-1963. Es el otro gran creador del cubismo junto a Picasso. En el estanque, cerca de Marsella, descubrió que se pueden simplificar las formas reduciéndolas a prismas y cilindros. Son características sus naturalezas muertas, empleando con frecuencia la guitarra, el violín o la mandolina. En Naturaleza muerta con naipes, reduce el cromatismo a colores grises y geometriza y descompone las formas para crear una nueva realidad mediante superposiciones y transparencias. También introducirá en sus pinturas los collages. Sus obras más destacadas son El bodegón de la guitarra, El bodegón del violoncelo, El taller del pintor. Juan Gris, 1887-1927. Su cubismo es fundamentalmente sintético y coloreado. Sus composiciones tienen una firme estructura y un ritmo armonioso. Esta mezcla de suavidad y energía la observamos en la ordenación de sus bodegones realizados a base de planos muy violentos. Los elementos que aparecen son vasos, botellas, diarios, fruteros, pipas, arlequines, elementos musicales. Apenas trata otro tema que el del bodegón, Naturaleza muerta, el desayuno y Naturaleza sobre una silla. El cubismo literario. Características. Primero, nace el cubismo pictórico. Segundo, máximo representante, Apollinaire. Tercero, descomposición de la realidad y su observación desde diferentes perspectivas. Cuarto, integración de artes. Surge el caligrama, pintura más arte. Quinto, espontaneidad y fragmentarismo. Sexto, el poeta trata cualquier tema que hiera su sensibilidad. A continuación, un ejemplo del cubismo literario. El viento nocturno. A. Las cimas de los pinos crujen y entrechocan y se escucha el lamento del vendaval, y en el cercano río con voces victoriosas los elfos tocan trompas de ráfagas o ríen atis, atis, atis. Bello y desgalichado en tu nombre, los elfos han burlado en la noche porque el viento gótico bate uno de tus pinos en la noche, el bosque huye a lo lejos como una armada antigua cuyas lanzas, oh pino, se agitan en la lucha, las aldeas oscuras ahora meditan como las vírgenes, los viejos y los poetas, y no despertarán al paso de ningún viandante ni al caer el halcón sobre las blancas palomas. Guillaume Apollinaire. El caligrama. Un caligrama, del francés caligrame, es un poema visual en el que las palabras dibujan o conforman un personaje, un animal, un paisaje o cualquier otro objeto imaginable. Fue popularizado por Guillaume Apollinaire.